Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta jornada formativa de la Agrupación Joven Abogacía de Madrid. Esta tarde tenemos con nosotros a Almudena Álvarez, que es abogada laboralista y socia fundadora de Álvarez Lender. Está colegiada en España y en el estado de Nueva York y tiene a sus espaldas pues, más de 15 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía. La sesión de esta tarde va a versar sobre el despido disciplinario en España, si celebro o concilio. Y muchísimas gracias, Almudena, por estar con nosotros esta tarde. Nada, un placer, Ángel. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a participar en esta charla y un placer conoceros a todos, aunque no os pueda ver. Pues nada, vamos a entrar en materia ya. Veréis que hablo bastante rápido, aunque intentaré no pasarme, pero principalmente quiero que sea esta charla algo práctico y por eso nos vamos a centrar, por un lado, en aquellos consejos, experiencias que os puedo compartir y que os pueden servir para el ejercicio de la abogacía, y por otro, vamos a entrar un poco más en materia, tanto de derecho sustantivo como de derecho procesal, para ver un poco las novedades y para estructurar bien en nuestras cabezas cómo funciona el procedimiento por despido, desde que se realiza la carta de despido hasta que tenemos la sentencia en caso de que se impugne ese despido. Y nos vamos a centrar exclusivamente en el despido disciplinario. Como veis, el título es Celebro o concilio. ¿Por qué he puesto este título? Lo que quiero es que cuando salgáis de esta charla estéis, dentro de lo que cabe, mejor preparados para poder asesorar a vuestros clientes. Al final, vosotros sois los abogados bien o de la empresa o bien del trabajador, la persona trabajadora, y al final pues siempre os van a pedir vuestra opinión, ¿no? Algunos la verdad que no la piden directamente, ahora vamos a hablar del tipo de clientes que solemos tener, pero bueno, principalmente quien os pida opinión necesita tener todos los riesgos y todas las posibilidades ante un juicio por despido, y por eso quiero que con toda la información que os podáis llevar hoy podáis asesorar mejor al cliente respecto a lo que tienen que decidir ellos, si concilian o si celebran, porque al final recordad que somos abogados y estamos aquí para defender los intereses de nuestros clientes. Nosotros no decidimos si celebramos o conciliamos, salvo que la empresa o el trabajador tenga una fe ciega en vosotros y ni aparezca por el pleito y os dé totalmente libertad. Nunca lo hagáis, siempre por lo menos por escrito, tened tanto de la empresa como del trabajador qué quieren ellos que hagáis, si celebráis, conciliáis, les llamáis, lo consultáis, todo por escrito. La presentación, y los que me conocéis, pues la voy a hacer desde un punto de vista empresarial. Yo soy principalmente abogada de empresa, aunque también llevamos en el despacho algún trabajador, pero lo he enfocado desde el punto de vista empresarial porque creo que esto puede ayudar igualmente a las dos partes. Los que seáis abogados de trabajadores vais a averiguar cuáles son las debilidades, por así decirlo, de la empresa, y los que sois abogados de empresa o representáis principalmente a empresas, pues os voy a dar pues, los truquillos, por así decirlo, y cómo mejor afrontar los temas cuando representáis una empresa. Así que a ambos os va a servir esta presentación. Si os parece bien, voy a compartir con vosotros una presentación que hemos hecho un poco de apoyo, más que nada para que tengáis todas las sentencias con todos los datos. Esta presentación yo se la he pasado a Ángel y le he dicho que por favor que os la circule porque ahí vais a tener todos los datos de las sentencias, ¿vale? Pero no hace falta que toméis nota por este motivo, así que yo os animo a que solamente me escuchéis y que no toméis nota y que disfrutéis, entre comillas, de esta sesión. Voy a compartir la pantalla. Entiendo que ya la estáis viendo, sino que Ángel me diga algo. Perfectamente, sí. Perfecto, pues nada, esto es la portada que ya la hemos discutido y vamos a entrar un poco ya en materia. Esto es un índice de contenidos, simplemente, vamos, voy a pasar muy rápido por aquí para que sepáis un poco cómo voy a estructurar la charla de hoy. Oye, por favor, si tiene que ir antes o lo que sea, que sepa lo que viene. Voy a hacer una breve introducción, aunque ya casi que la he adelantado un poco para saber qué tipos de clientes son los que tenemos que tratar, sobre todo cuando estamos hablando de despidos disciplinarios. Luego me voy a centrar en la carta de despido. Esto está muy enfocado quizás a la parte empresarial, pero es verdad que en sentido contrario vais a obtener, los que representáis a los trabajadores, todas las pistas para poder impugnar el despido. Y luego vamos a detenernos un poco en la papeleta de conciliación, que como sabéis, aunque es un acto administrativo, la jurisprudencia lo considera preprocesal. O sea, es un acto que va íntimamente ligado a lo que es la presentación de la demanda. En este caso me limito solo a hablar de la demanda por despido disciplinario. Y ya por último nos vamos a centrar en el día del juicio. Lo
vamos a separar en lo que es la conciliación judicial, que es este arduo trabajo que tenemos que hacer todos como letrados ante la letrada o el letrado de Administración de Justicia. Luego pasaremos a lo que ya es el juicio con el juez y luego analizaremos las sentencias. Básicamente, pues qué es lo que puede pasar una vez que se resuelva la impugnación de ese despido disciplinario. En la introducción, voy a ser bastante breve para luego centrarme en lo más importante de la charla, que son las sentencias. He dividido los clientes en dos tipos, el soft y el killer. Esto me refiero principalmente a las empresas. No he encontrado un término en castellano que se pueda ajustar. Soft igual es blandito y killer no quería traducirlo como matador, así que lo he dejado en inglés. Y esto seguro que los que representéis empresas o tengáis intención de representar empresas lo vais a ver o lo habéis visto. Está la típica empresa que tiene pánico a celebrar. Esto se da mucho en los casos de empresas extranjeras. Voy a insistir, por ejemplo, en los casos de empresas francesas, porque ellos al final asimilan mucho el derecho laboral a lo que tienen en su país, que creo que después de España el país más pro trabajadores sería Francia, al menos en lo que estamos hablando de la Unión Europea, sin irnos a países como Venezuela, por ejemplo, donde creo que hay casi que inamovilidad laboral porque es imposible despedir. Entonces, hay muchos países que por sus propias legislaciones tienen miedo a acudir a juicio, otros que tampoco quieren ir a juicio nunca, también por el mismo error, porque piensan que es igual en España que en su país, o las empresas americanas. Para que sepáis, una empresa americana, bueno, en Estados Unidos en general, principalmente creo que se celebran solamente entre el 1 y 2% de los procedimientos, de las demandas que se ponen. El resto, o sea, un 98-99% se concilia, da igual la materia. ¿Por qué? Porque es carísimo ir a juicio y ahí no todo el mundo se lo puede permitir, ni todas las empresas. Entonces, tenéis que tener en cuenta qué tipo de cliente es aquel el que estáis representando, porque si se trata de una empresa extranjera, normalmente le va a dar pánico ir a juicio. Luego hay otras empresas, extranjeras o no, que quieren hacer todo absolutamente bien y si saben que van a perder, prefieren conciliar a tener una sentencia en su contra. Y luego están un poco las killers, que da igual que vaya a perder. Se lo puedes decir 20 veces, que vas a perder, que nos van a condenar en temeridad, sancionar, lo que sea, da igual. Lo que quieren estas empresas es que tú defiendas como puedas sus intereses, porque para eso te han contratado que eres su abogado o abogada. Y en estos casos, normalmente lo que hay detrás de este tipo de razonamientos por parte de las empresas es que quieren dar un ejemplo. Aunque al trabajador se le deban 200 euros, bueno, 200 igual es demasiado poco, pero imaginaos que se le deben 2.000 euros, pues, o 3.000 o 4.000, es que dicen, bueno, es que voy a llegar hasta La Haya si hace falta, para, digamos, transmitir ese mensaje de una empresa que es que te va a costar obtener lo suyo. ¿Qué es lo que se supone que quieren conseguir con esto? Pues reducir la conflictividad. Decir, oye, si me demandas por 300 euros, es verdad que 300 euros no cabría recurso, pero imaginémonos que es un despido cuyo importe son 300 euros o 400, pues que no lo hagas, básicamente, porque es que voy a lucharlo hasta el final. Al final, yo aquí no juzgo a nadie porque yo represento a la empresa o al trabajador y mi labor y vuestra labor es defender sus intereses y punto. Como poner un símil, por ejemplo, con el tema penal. Oye, pues oye, aunque sepas que tu cliente es un violador, al final todo el mundo tiene derecho a la defensa. Pues también lo tienen, por así decirlo, las empresas, vamos a poner entre comillas, las malas o las killers, también tienen, por supuesto, su derecho a defensa y para eso estamos nosotros, los abogados. Y luego he puesto el justiciero, porque esto creo que se adapta más a lo que es el trabajador. Supongo que os habrá pasado, a mí me ha pasado, de trabajadores que no les importa el dinero, no les importa el resultado, por así decirlo, del pleito, lo que quieren es hacer justicia y no concilian. Ellos tienen en su cabeza que yo quiero ir hasta el final y aunque le diga el juez ahí antes de entrar ya a sala que va a perder, da igual, él quiere hacer justicia, no quiere rebajar ni un euro. Y bueno, son clientes complicados y por poneros un ejemplo, y ya me callo y sigo con el siguiente punto porque como empieza a enrollar ya la primera diapositiva, mal vamos, tuve un juicio en Barcelona hace ya muchos años, yo llevaba a la empresa y el trabajador era delegado de prevención de riesgos laborales. Como sabéis, perdón, no era delegado, era técnico de prevención de riesgos laborales. Como sabéis, los técnicos de prevención, por la ley de prevención, tienen una protección exactamente igual que si fueran representante legal de los trabajadores. Con lo cual, si el despido se declara improcedente, son ellos los que optan por volver a la empresa. Y el trabajador era un técnico de prevención de riesgos laborales, que su indemnización por despido eran unos 35.000 euros, pero él quería volver a la empresa. Bueno, pues creo que recordar que lo llevaba a Comisiones Obreras de Cataluña y la empresa me dio carta blanca para conciliar lo que fuera, pero no podíamos
entrar al pleito para que eligiera él volver. Su indemnización era unos 35.000 euros, la empresa me dio 1 millón de euros para que esta persona no volviera. Bueno, creéoslo, el trabajador no los cogió. Por supuesto, la abogada de Comisiones Obreras, que todavía la recuerdo hoy, estaba con los ojos que se le salían de las órbitas por decir, pero ¿cómo no coges 1 millón de euros? Vamos, es que a mí con que me des de ese millón, con que me des 100.000, me vale. Es decir, este es el típico caso del justiciero. ¿Y qué tenéis que hacer vosotros? Pues nada, yo recomiendo que no presionéis ni a la empresa ni al trabajador para que acepten lo que en vuestra cabeza es un buen acuerdo, porque al final estáis defendiendo los intereses de un tercero. Con lo cual, si el justiciero no quiere coger su 1 millón de euros, si prefiere pelear, volver a la empresa por unos 15.000 euros de salarios de tramitación, tenéis que darle el apoyo que necesita y defender sus intereses. Y desde el punto de vista empresarial, pues lo mismo. Claro que la empresa, por supuesto, le tenéis que decir si un juicio está perdido, que está perdido o desde vuestro punto de vista está perdido, pero aún así tenéis que seguir adelante y defender sus intereses. Esto es mi opinión, por supuesto, podéis hacer lo que queráis, ignorarme totalmente lo que digo en esta charla. Luego pasamos al siguiente punto. Cuando lleváis un despido disciplinario, ¿cuál es el miedo? ¿No? Al final, cuando tenemos miedo es cuando algo es incalculable, impredecible. En este caso, si somos empresa, pero también si somos trabajadores, si el despido se declara nulo, vosotros sabéis que la consecuencia es el reintegro del trabajador otra vez a la prestación de servicios, el volver a contratarle y además el pago de los salarios de tramitación. ¿Pero cuántos son los salarios de tramitación? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque depende de un montón de variables. Depende de cuánto tiempo esté el trabajador en paro, depende si el trabajador encuentra otro trabajo, pues no sabemos cuánto tiempo, cuál va a ser el importe de ese nuevo trabajo y tendremos que pagar solamente la diferencia, si se va a reincorporar o no. Hay muchas variables que no podemos controlar y por lo tanto hay un riesgo. El mismo riesgo corre el trabajador. Cuando tú demandas por despido nulo y te ponen el juicio dentro de un año, te frotas las manos porque dices, bueno, no voy a hacer nada y me voy a tirar aquí a la Bartola e igual cobro dentro de un año un montón de salarios de tramitación. Pues bueno, depende porque hay otros factores como que la empresa cierre, acabas en el Fogasa, el Fogasa solamente paga con unos límites y oye, igual tú piensas ahora esto en el momento de poner la demanda, pero de repente en 2 meses te llama una superempresa y tú vas a coger el trabajo. Con lo cual pasa muchas veces que se presenta una demanda solicitando la nulidad y el trabajador luego cambia de opinión. Entonces, quizá los despidos disciplinarios, a pesar de las sentencias que vamos a comentar ahora, están, digamos que, limitados a lo que es la improcedencia, 33 días desde febrero del 2012 hasta el día de hoy, 45 antes. Ese es el límite, ese es el riesgo. Jugamos todos, digamos, sabiendo cuál es el riesgo fijo y de ahí, pues, por supuesto, si estamos negociando no te voy a dar el 100%, pero sabemos cuál es ese 100%. El problema es que si el despido se declara nulo, nunca sabremos con exactitud ambas partes de qué cantidad, de qué riesgo máximo estamos hablando. Por eso da mucho miedo la nulidad en el caso de la empresa principalmente y en el caso del trabajador, pues miedo no suele dar porque suele él controlar su propio riesgo de si quiero o no trabajar o quedarme aquí tumbado a la Bartola, pero puede ser lo que os digo de que la empresa desaparezca, vaya a cobrar al Fogasa. El Fogasa como mucho pagará el doble del salario mínimo interprofesional en concepto de salarios de tramitación, lo que es el concepto diario. Y si imagínense que tú ganas 5.000 euros al mes, pues la bajada va a ser sustancial. Aparte que de ahí te van a quitar la prestación por desempleo que ya has percibido. Y bueno, ya un poco antes de entrar ya en materia sustantiva de derecho jurídicamente hablando, quiero hacer una diferenciación muy clara, sobre todo si tratáis con clientes extranjeros, pero bueno, también está bien que los clientes nacionales sepan la diferencia cuando os preguntan tipos de despido. Y yo siempre lo pregunto cuando doy clase y empiezan nulo, disciplinario. No, vamos a diferenciar 2 cosas. Una cosa es el tipo de despido. ¿Cuántos despidos hay en España? Oiga, objetivo y disciplinario. Se acabó. No hay más tipos de despido. Luego, si queréis, podemos dividir el objetivo en si es colectivo o individual. Pero esos son los 2 despidos que hay en España, disciplinario y colectivo. Es verdad que luego hay otras causas de extinción, pero despido como tal solamente hay esos 2. ¿Y qué es nulo, improcedente, tal? ¿Cómo se califica el despido? ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis claro, pues para hablar correctamente y sobre todo porque si trabajáis mucho con empresas extranjeras, por ejemplo, esto es esencial que lo expliquéis bien porque si no lleva mucha confusión. Pasamos a la siguiente diapositiva y ya os digo, no hace falta ni que miréis la diapositiva
Yo la tengo aquí un poco delante para acordarme de mencionar todas las sentencias, pero os la van a circular, con lo cual no hace falta. Carta de despido, ¿vale? Vamos a empezar cómo hacer una carta de despido. Por favor, es en castellano, pero que se entienda, porque muchas veces yo leo cartas de despido hechas por clientes, no voy a decir por supuesto nombres, que es que no las entiendo yo, y yo soy española de Madrid. Es decir, tenéis que pensar que la carta de despido no vale solamente que la entienda la persona de operaciones que quiere despedir al trabajador o la dependienta o la jefa de no sé dónde, no, tenéis que entenderla vosotros, pero vosotros como personas ajenas totalmente al negocio de vuestra empresa. Es decir, lo importante es que lo entienda el juez. O sea que mucho cuidado con la redacción de las cartas de despido porque es muy fácil perder un juicio por indefensión. En sentido contrario, a los que lleváis trabajadores, pues esto es un buen punto para reclamar la improcedencia del despido. Y sobre todo, y esto ya va en contra un poco más de los que lleváis trabajadores, a colación de la sentencia del Tribunal Supremo que menciono ahí del 2020. Yo creo que es la primera sentencia de un tribunal de importancia como el Tribunal Supremo en la que realmente lo hemos resumido en la diapositiva como superdescripción. No es necesaria una superdescripción de los hechos. Es decir, muchas veces ya se alega indefensión en las demandas por alegar, cuando la carta igual tiene 10 hojas de hechos realmente bien redactados. Lo que es importante es que el trabajador / juez, que es quien lo va a determinar, se entere de qué es lo que le están imputando. Es decir, si te digo que tú has robado tanto dinero tal día, oye, pues si no pones la hora, yo creo que indefensión no me causa. Porque ¿qué pasa? ¿No te acuerdas si robaste 500 euros a las 4 o a las 4 de la tarde es que robaste 600 y luego volviste a robar? Eso no se sostiene por ningún lado. Entonces, gracias que esta sentencia salió un poco para clarificar cómo tienen que ser las cartas de despido, que hay veces igual ya que de tanto miedo que tienen las empresas a perder un despido porque la carta está incompleta, bueno, es que a veces se entregaban libros. Con lo cual, esta sentencia, cuando os aleguen los trabajadores, en este caso, que la carta causa indefensión, siempre utilizamos esta sentencia sobre todo a efectos de recurso, ¿no? Y básicamente hay que hacer una descripción clara de los hechos y punto. Pasamos a la tipificación, súper importante. Otra manera de perder o ganar un pleito, según a quien representéis, es la tipificación. Tenéis que tipificar bien las faltas que le estáis imputando a un trabajador. Parece fácil, pero fallos de estos, un montón. Primero, ¿dónde está la tipificación? En el convenio colectivo, y si el convenio colectivo no tiene régimen disciplinario y tampoco menciona otra norma donde pueda encontrarse como puede ser la ordenanza del comercio, como pueda ser, por ejemplo, el acuerdo laboral de hostelería, si no existe esa remisión del convenio a otra norma, tenéis que tirar de Estatuto de los Trabajadores. Es decir, en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 54, veis cuáles son las causas de extinción por despido disciplinario. Así que ese artículo, vamos, yo recomendación es que lo pongáis siempre. A pesar de que el convenio colectivo tenga sus propios artículos, nosotros siempre mencionamos el estatuto también. Por supuesto, si el convenio colectivo no tiene régimen disciplinario ni hace mención expresa a otra norma para tipificar las conductas, por favor poned siempre el número del Estatuto de los Trabajadores, porque si no estaría la falta sin tipificar. Es decir, el que el convenio colectivo no tenga un régimen disciplinario, esto no exime a la empresa de no tipificar los incumplimientos, con lo cual nos tenemos que ir al Estatuto de los Trabajadores. Cuestiones a tener en cuenta. Voy a pasar muy por encima para centrarme luego en lo importante, pero veo también muchos fallos en abandono del puesto de trabajo, ausencias injustificadas, faltas injustificadas. Oye, parece que no, pero hay que diferenciar los conceptos. Abandono del puesto de trabajo es que primero tienes que ir al trabajo y luego marcharte. La falta injustificada o ausencia es que no te has presentado por ahí. Oye, pues es que veo despidos perdidos por esto, porque lo tipifican como abandono del puesto de trabajo y es que la persona ni siquiera llegó a ir, con lo cual el hecho está mal descrito y por lo tanto está mal tipificado, despido improcedente. Y a colación un poco de esto, si por ejemplo en el convenio colectivo no hay nada que se prevea específicamente para tipificar la sanción de faltar a trabajar, como el Estatuto de los Trabajadores sí que la prevé, lo que utilizamos siempre es esta sentencia del Tribunal Supremo, que es muy antigua ya, del 1990, y os hemos puesto una sentencia de Extremadura que la vuelve a recuperar, bastante reciente, del 2019, donde te dicen que, oye, que faltas al trabajo, pues con 3 ya se entiende que es suficiente, porque el problema es que el Estatuto de los Trabajadores te dice que sí, que
faltar al trabajo es grave y como para despedir, ¿no? Esto es lo que dice el artículo 54. Ya, pero ¿cuántos días tengo que faltar? Pues para eso, si no tenéis un convenio, ningún tipo de reglamento adicional que complemente este régimen disciplinario, oye, por favor, considerar que 3 días, según esta sentencia, ya es suficientemente grave como para proceder al despido disciplinario. Y luego, bueno, transgresión de la buena fe contractual. Cuando está, la llamo cajón desastre, porque es verdad que es un concepto que dices, bueno, claro, es que transgredir la buena fe contractual para mí también es faltar a trabajar, insultar a tu compañero, venir borracho, ¿no? Entonces, al final, transgresión de la buena fe contractual es un concepto de cajón desastre, pero yo personalmente lo uso principalmente cuando hay casos de mentiras. Os voy a poner 2 ejemplos que son muy típicos. Oye, registro de la jornada. Meto mal la hora de entrada o la hora de salida, me da igual, 3 o 4 veces. Despido por transgresión de la buena fe contractual porque me estás mintiendo, me estás diciendo que has trabajado de tal hora a tal hora y es mentira, con lo cual yo, si te pago en función del registro, te voy a pagar más dinero del que te mereces porque realmente no has trabajado todo lo que me has indicado, con lo cual me estás robando. Entonces, esto sí que sería un claro ejemplo de transgresión de la buena fe contractual, o el mentirte, o el ocultamiento, todo lo que sea como fraude, ocultar información, mentir a la empresa, está muy bien encajado en este concepto de transgresión de la buena fe contractual. El resto de tipificaciones del estatuto o del convenio no me da tiempo a entrar en detalle, pero bueno, cualquier duda que tengáis en concreto, luego al final de la charla la podéis compartir. Vamos a hablar ahora de la prescripción. Típico caso, lleváis una empresa y os dan, oye, os mandan corriendo los hechos y tal, y ostras, hay que tener cuidado con la prescripción. Recordad que una vez que recursos humanos o un mando intermedio superior tiene conocimiento de los hechos, es a partir de ese momento cuando empieza a contar la prescripción. Tanto lo que se llama la prescripción corta como la larga. Para los que no recordáis qué es esto, la prescripción corta al final es lo de 10, 20, 60 días que prevé el Estatuto de los Trabajadores para sancionar un incumplimiento que suele coincidir con los plazos que da el propio convenio colectivo. Y luego, por otro lado, está la prescripción de los 6 meses, ¿no? Que dice, bueno, siempre y cuando se aplicarán estos plazos de prescripción corta, siempre y cuando no hayan pasado 6 meses desde que se haya producido el incumplimiento. Pues bien, hay sentencias como la que os ponemos ahí entre 1000 que básicamente lo que te dicen es que, bueno, sí, pero esos 6 meses no van a empezar a contar nunca hasta que la empresa tiene conocimiento pleno y cabal de los hechos, ¿vale? Sé que ahí tenéis un poco de margen para sancionar dentro del plazo, pero ya os digo que hay muchas cosas cuando nos llega el abogado que ya está prescrito. Una apreciación importante de la prescripción. Hombre, si sois abogados de trabajadores, yo os recomiendo, para evitar problemas, que la mencionéis ya la prescripción en la demanda, para no arriesgaros a lo que os voy a decir ahora, porque hay muchas sentencias que sí que permiten alegar prescripción como cuestión previa en el juicio, es decir, o bien la alegas en el momento de ratificación de la demanda o bien la alegas en alegaciones a la contestación de la empresa, pero es verdad que en algunos casos puede, y de hecho me ha pasado y lo hemos ganado, puede producir indefensión, en este caso la empresa, que es quien contesta la demanda. Es decir, si tú de repente la primera vez que me dices lo de la prescripción es el acto del juicio, claro, pues si yo lo hubiera sabido, igual hubiera traído a ese gerente o a ese jefe de zona que tuvo conocimiento de los hechos en tal día y no cuando ocurrieron. No obstante, como esto yo ya lo sé, pues intento traerle, pero si no fuera posible, y aquí fue el caso, la primera vez que se alegó la prescripción, en mi caso que me pasó en León, fue en conclusiones. Bueno, conclusiones, por supuesto, no es el momento para alegar nada. Ahora vamos a ver las fases del juicio, pero la prescripción, por favor, alegadla siempre en la demanda, y si eso os ha olvidado o os lo comenta el trabajador en último minuto, alegadla como muy tarde en el acto del juicio, una vez que os ratifiquéis en la demanda o una vez que yo prefiero hacerlo en ese momento, vamos, o una vez a una mala de las alegaciones. Y ya os digo que aún así nosotros hemos ganado un juicio, que esa alegación nos parecía extemporánea, no había ninguna razón para que el trabajador no lo hubiera alegado en demanda y alegamos indefensión y nos dio la razón el juez. Pero os digo que hay sentencias bastantes que permiten esa alegación de prescripción en la contestación, perdón, en la ratificación de la demanda, ¿vale? Pero siempre antes, lo que dice las sentencias es siempre antes del momento de proponer prueba, porque si lo dices antes de proponer prueba y yo no tengo ahí al testigo, igual lo que hago es que lo propongo como diligencia final para que no cause indefensión y para que no haya nulidad de actuaciones, que eso no lo quiere nadie.
Expediente contradictorio o disciplinario. Esto básicamente es, para los que no lo sepáis, es, digamos, que una protección extra que da el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo a los representantes legales de los trabajadores, ¿vale? Es decir, oye, yo tengo conocimiento de unos hechos y con esos hechos yo tengo que darle, antes de despedir al trabajador o antes de sancionarle, tengo que dar traslado al trabajador y que tenga una serie de días para contestarme, y una vez me conteste, terminamos lo que es expediente contradictorio o disciplinario y ya normalmente suele pasar que te despido igualmente. Pero hay que seguir este trámite. ¿Qué pasa si no se sigue este trámite que viene por ley, por así decirlo, en el Estatuto de los Trabajadores, viene previsto siempre para el representante legal de la empresa, delegado de personal, miembro del comité, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa si no lo haces? Automáticamente el despido es improcedente, ¿vale? Con lo cual es, por favor, tenerlo en cuenta siempre que llevéis el despido de un RLT, como hemos puesto ahí, pero ojo, hay convenios colectivos que prevén esta protección extra para cualquier trabajador cuando se le está sancionando por faltas muy graves o graves. Por favor, leed siempre el convenio, no solamente leáis la parte de la tipificación y el régimen disciplinario, sino que seguid un poquito más para abajo, porque cuando habla de las sanciones o el proceso de las sanciones, ahí suelen colar esto de, oye, el trámite de expediente contradictorio también para trabajadores normales. No lo haces, te despido improcedente, ¿vale? Luego, otra cosa muy importante de los despidos disciplinarios y que también veo muchos fallos, muchas veces dice, las demandas de los trabajadores decís, oye, solicitamos la improcedencia del despido porque no se ha comunicado a la representación legal de los trabajadores. Bueno, pues esto he puesto en la diapositiva, por un lado, Estatuto de los Trabajadores y convenio. ¿Por qué? Porque es verdad que hay que comunicar a los representantes legales de los trabajadores el despido disciplinario de los trabajadores. Pero el no hacerlo no supone que el despido sea improcedente. ¿Por qué? Porque esta obligación de comunicar al representante legal de los trabajadores el despido disciplinario en este caso, o cualquier falta muy grave, viene previsto en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ese artículo? Que efectivamente la empresa tiene que comunicar a la representación legal de los trabajadores todos los despidos disciplinarios, pone faltas muy graves si no recuerdo mal, o sanciones por faltas muy graves, con la periodicidad que proceda. Es decir, lo puedo comunicar si me apetece después del juicio. Es decir, que el no comunicar un despido a la RLT, un despido disciplinario, ojo, disciplinario a la RLT, no tiene ningún impacto sobre la calificación jurídica del despido. Me podrá luego el comité, si quiere, demandar por vulneración de derechos fundamentales de libertad sindical, o me podrá poner una multa a la sanción, pero esto no tiene impacto alguno sobre la calificación del despido, salvo, ojo, que el convenio colectivo te diga que tienes efectivamente que dar trámite de la carta o comunicar la carta de despido en el mismo día, suele poner los convenios que lo prevé, a la RLT. Y si no lo haces, se entenderá incumplir el procedimiento formal y entonces ahí sí que es improcedente, ¿vale? Pero si no hay algo especial del convenio colectivo, dejad de decir si se ha comunicado o no a la RLT, porque realmente es que es irrelevante, que si no lo he hecho, pues ya lo haré cuando me apetezca, como si lo hago después del juicio. O sea que eso realmente no es un arma de negociación que me suelo encontrar mucho con esas alegaciones, y la verdad que no aporta nada porque no va a tener ningún impacto sobre el juicio en ese caso. Luego, ¿cómo entregamos la carta de despido? Bueno, por supuesto, en mano pues es lo ideal, pero os habrá pasado que muchas veces, pues efectivamente, pues no quieren firmar. ¿Qué hacéis? ¿No quieren firmar? Llamáis a 2 testigos. Llamáis a 2 testigos que firman como que que se ha entregado la carta al trabajador, pero recordad que esos 2 testigos luego tienen que ir a juicio. Con lo cual, lo mejor es, por supuesto, enviarlo siempre pues por burofax. Hay una sentencia también muy reciente, creo que del TSJ de Madrid, que permite el envío por correo electrónico, siempre y cuando haya sido este el medio utilizado para comunicarte con los trabajadores, ¿vale? Que también dices, bueno, si siempre te comunicas con el trabajador por su correo electrónico, imaginaos personal, o el de oficina, y el de oficina todavía lo tiene activo, por algún motivo, oye, ¿qué pasa? Ese email justo no lo leíste, es poco creíble, y creo que es la sentencia del TSJ de Madrid que lo permite. Pero aparte, os he puesto en la diapositiva, que esto es muy importante, hay un servicio súper barato que provee Abogacía Española para enviar lo que se llama buro SMS. Es un burofax que se manda por SMS al trabajador. Tú lo mandas, te compras un bono que no sé si cuesta 14 euros, y con eso puedes
puedes mandar igual, me lo voy a inventar, pero 50 burofaxes. Es hiper barato. Te cuesta al final cada burofax unos centimillos. Y te metes ahí y es un servicio que solo se da a los abogados. Una empresa que lo quiera hacer no puede, tiene que ser un abogado colegiado. Y este servicio al final lo que hace es que tú mandas la carta de despido en una especie de PDF por SMS, le llega y tú tienes un certificado oficial que te vale para aportar a juicio con la hora del envío de la carta y la hora de recepción, pero que, como sabéis, cuando reciba o cuando le dé al clic el trabajador para abrir la comunicación es irrelevante. Es como cuando lo mandas el burofax a tu casa, pues el hecho de que el trabajador no esté en su casa, esto no impide que no se haya podido notificar bien el despido, ¿vale? Y esto de la entrega de la carta de despido, pues lo pongo un poco por continuar con los efectos del despido, ¿vale? Tenemos dos tipos de sentencias. Una, que es la que hemos puesto ahí, la primera, que es la del Tribunal Supremo, que simplemente te dice, oye, tú mandas una carta de despido y al trabajador le llega 3 días después y da igual, el trabajador está despedido desde el día que tú le das de baja en la Seguridad Social, pero el plazo que tiene el trabajador para accionar por despido no va a empezar hasta que el trabajador reciba la carta. Esto es la regla general. Pero luego os hemos puesto una sentencia del TSJ del País Vasco, sobre todo para los que si alguno va alguna vez a representar a algún trabajador en el País Vasco, que dice, perdona, hasta que el trabajador no recibe la carta de despido, el despido no ha tenido lugar. ¿Qué significa esto? Que imaginaos que pasan 4 o 5 días hasta que el trabajador recibe el despido y tú igualmente empresa, tú le has dado de baja ya hace 4 días, el trabajador puede reclamar los salarios que han transcurrido desde la baja en la Seguridad Social hasta que él efectivamente recibe la carta de despido. Esto no es un criterio compartido por el Tribunal Supremo, pero tampoco es el objeto del procedimiento, con lo cual os hemos puesto ahí las dos sentencias para que las podáis usar. Vamos a la papeleta de conciliación. Esto también es importante. Voy hablando bastante rápido porque quiero que me dé tiempo de ver todo, pero luego en las dudas, si no os habéis enterado de algo, por favor, preguntádmelo o me podéis llamar o escribir cualquier email cuando queráis. La regulación de la papeleta de conciliación, ¿vale? Esto para los que representen trabajadores, tenéis que revisar qué contenido mínimo tiene que tener una papeleta de conciliación, porque es verdad que muchas veces se rellena simplemente el modelo que ofrezca la comunidad autónoma, que normalmente cumplen, por supuesto, con el Real Decreto que se ha puesto ahí, pero es el artículo 6, que indica cuál es el contenido mínimo de la papeleta. Así como, por ejemplo, cuando presentáis una demanda por despido, tenéis siempre que adjuntar la carta de despido, si es que ha habido carta de despido, pues aquí hay una serie de requisitos, ¿vale? Básicamente, pues creo que son jornada, categoría profesional, no sé si es centro de trabajo, creo que no, pero bueno, para que os leáis el artículo y completéis bien la papeleta de conciliación, cumpliendo todo lo que dice este Real Decreto, que es del año de María Castaña, del año 79, pero sigue vigente. ¿Dónde se presenta la papeleta de conciliación? Pues como sabéis todos, pues ante el Servicio Autonómico de Conciliación, que dependiendo de la comunidad autónoma tienes el servicio online, pues esto, y al final los abogados tenemos que saber casi más de informática que de derecho, ¿no? Pues de que si tienes que tener autofirma, que si no es compatible con Mac, tal, tened cuidado, porque puede ser que, o imaginaos que algún día estáis apurados, estáis ya en gracia presentando la papeleta de conciliación y no funciona el sistema. Pues os hemos puesto otra opción que es por correos. Hay una sentencia del 2017 del Tribunal Supremo, con lo cual podéis seguirla, que dice que es válido la presentación de la papeleta de conciliación por correos. ¿Qué hacéis? Imprimís la papeleta de conciliación, vais a correos y os lo sellan poniendo la fecha en la que presentáis esa papeleta de conciliación. Y esto es igual de válido que el presentarla por el sistema telemático o el sistema físico de ir al ESMAC en Madrid, en este caso, para presentar la papeleta. Una cosa que esto es muy importante que lo comente. Como sabéis, el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social prevé qué materias están exentas de conciliación administrativa premia o en la conciliación, vamos, como decimos habitualmente. Bueno, pues hay una serie de un listado y tenéis, por favor, que tener mucho cuidado los que representáis a trabajadores, porque si presentáis una papeleta de conciliación, por ejemplo, para un procedimiento de impugnación de modificación sustancial, no interrumpe la caducidad, porque no es obligatorio. Ahora bien, ¿cuándo sí que interrumpe la caducidad en estos casos? Leed tranquilamente el artículo 64.3, que es un artículo poco conocido, pero que se dice que si tú presentas una papeleta de conciliación en un asunto en el que no había que presentarla, es cierto que no interrumpe la caducidad ni la prescripción esa presentación, ¿vale? Pero si la empresa acude de manera voluntaria, porque no es obligatorio, porque estamos diciendo que no está exento de la conciliación,
automáticamente se reaviva ese derecho a que interrumpa la caducidad, ¿vale? Con lo cual, si la empresa ha acudido, no os preocupéis porque esa papeleta ha interrumpido los plazos. Ahora, como no vaya, esa papeleta no ha interrumpido nada. No me quiero detener más ahí, pero echadle un vistazo porque es un artículo importante que no se suele utilizar mucho. Bueno, luego recordad que aunque la conciliación sea administrativa y se haga en un órgano administrativo y no judicial, que sepáis que existe el día de gracia también para la conciliación. Hombre, tampoco os voy a animar a presentar todo el último día de gracia, pero bueno, puede ser que el trabajador os contrate y os diga, oye, mañana es el último día. Bueno, que sepáis que también hay gracia. ¿Por qué? Porque se entiende que la conciliación en el SMAC es un acto preprocesal que está como íntimamente ligado a lo que es el proceso de la demanda y autorizan la gracia. Esto por una sentencia, ¿vale? Y luego, bueno, voy a pasar rápido por encima. Recordad también que como la papeleta de conciliación está íntimamente ligada con la demanda, si a un trabajador le despiden y dentro de los 20 días que hay de plazo para presentar la demanda, más gracia, va a solicitar abogado del turno de oficio, se interrumpe automáticamente el plazo para presentar la demanda y la papeleta. Os hemos puesto una sentencia, pero bueno, tampoco es muy relevante. Luego, ojo con lo de la papeleta. Esta también es una sentencia muy importante. En la papeleta, yo os aconsejo que la hagáis muy similar a la demanda, ¿vale? Os voy a contar un caso, porque se supone que si la papeleta no concuerda sustancialmente con la demanda, no os van a admitir en la demanda las alegaciones que hagáis fuera de la papeleta, porque la papeleta está justo básicamente para anunciar a la empresa, en este caso, todo lo que vais a luego pedir en juicio si no llegáis a un acuerdo. Pues esta sentencia es muy importante, del 2020, bastante nueva, del Tribunal Supremo. Os he puesto despido de trabajadora embarazada para que veáis lo que pasó. Papeleta de conciliación. Se presenta y se pide en la papeleta de conciliación solo el despido improcedente. Se llega a juicio y se pide la nulidad porque está embarazada. Pero ya estaba embarazada el día de la conciliación y ya digamos que lo sabía. O sea, no era que estuviera embarazada de un día, sino que era un estado de embarazo avanzado. No se presentó, desconozco la razón, porque no se puso, igual pues no se vieron, trabajadora y abogado no se vieron, no sabía que estaba embarazada, ya no lo comentó, pero era obvio que tenía que saber que estaba embarazado. Se presentó una papeleta de conciliación diciendo despido improcedente, se presentó luego la demanda, debe ser que ya quedaron y vieron que estaba embarazada. En la demanda se dijo que se pedía la nulidad para estabas embarazada. Lo voy a ignorar porque no lo has puesto en la papeleta de conciliación. Así que recordad que esto es muy importante. Pasamos a la reconvención, que esto a veces también se olvida. Esto es principalmente para las empresas. Un trabajador me reclama 1.000 euros y resulta que a mí el trabajador me debe dinero pues porque le he pagado mal una nómina, le he pagado un complemento que no le corresponde o cualquier cosa así, o daños y perjuicios incluso, esto es más complicado. Pues recordad que existe la reconvención, que es demandar al demandante, ¿no? Es decir, el trabajador te demanda y la empresa acude al acto de conciliación administrativo, es decir, al SMAC, y dice, sí, tú me pides 1.000, bueno, pues yo te pido 200. Y luego, si esto lo haces en la conciliación, luego puedes ir al juicio y en el juicio se va a continuar las dos demandas, ¿vale? Tanto lo que te pide el trabajador como lo tuyo. No es compensación de deudas, porque si no eso también lo podrías alegar igual en el juicio, sino que realmente es una reconvención. Tú me demandas pidiéndome esto y yo te digo, y tú a mí me debes esto otro, aunque no sea compensable por el artículo civil. Ojo, porque principalmente bueno, durante la pandemia y durante épocas de mucho trabajo en el SMAC, recordad, no sé si sigue pasando ahora en Madrid, yo diría que no, o a mí no me ha pasado por lo menos, que no había conciliación. Tú presentabas la papeleta y te daban un papelito que te decían, es que estamos tan hasta arriba que no va a haber acto de conciliación, con lo cual te doy este papel para que presentes la demanda. Bueno, pues si ambas partes no han tenido la oportunidad de ir a la conciliación administrativa, a nosotros en el despacho nos surgía la duda, vale, pero es que hay una conciliación judicial, ¿por qué nos reconviene ser la conciliación judicial? Pues si os leéis el artículo 85.3 no lo permite, porque dice básicamente el artículo que tienes que haberlo hecho en la primera conciliación en vía administrativa, no recuerdo el redactado exactamente, pero básicamente si lo leéis vais a daros cuenta que si no ha habido conciliación administrativa en el SMAC, no se puede realizar la reconvención, porque el acto de la conciliación judicial ya es muy tarde, causaría indefensión, etcétera. Y bueno, antes de pasar ya a las sentencias de despido nulo, improcedente, etcétera, os voy a preguntar aquí, ¿estamos en el SMAC? ¿Concilio o no?
Pues vamos a ver, aquí si llevo empresa, pues yo lo que voy a hacer es calcular cuál es mi ahorro. Vamos a ver, yo en la conciliación siempre te voy a dar mucho menos que el día del juicio, evidentemente, siendo empresa, ¿no? ¿Y por qué? Porque tú vas a coger menos dinero el día de la conciliación si eres trabajador que no el día del juicio. El día del juicio has tenido que esperar ya mucho más, has tenido que gastarte en abogados, entonces ahí va a ser mucho más exigente el trabajador y va a exigir una cantidad muy cercana a lo que podría conseguir en este pleito que estamos hablando de despido. Si queremos dinero rápido, pues este es el momento, por así decirlo, del SMAC. También pasa mucho que la empresa se entera de que el trabajador tiene un nuevo trabajo, y nos ha pasado, y llega el acto del juicio y en vez de, como normalmente, ofrecer más dinero, pues cojo y te ofrezco aún menos que en el SMAC, porque digo, es que voy a optar por reincorporarte y como sé que has estado trabajando, no te voy a pagar salarios de tramitación y encima sé que tú ni vas a aparecer y me sale el despido que podía haber sido improcedente de 30.000 euros, me lo invento, por 0 euros. Con lo cual, ese es el momento bueno de conciliar. Si eres trabajador y tienes perspectivas de encontrar un trabajo en el tiempo corto, pues hombre, este es un buen momento para coger dinero. Es verdad que no te van a ofrecer todo, pero es que también te puede pasar que llegues al juicio y que te quedes sin nada o con muy poco. Y si eres empresa, pues hombre, yo aquí no ofrecería lo mayor porque siempre te van a pedir aún mucho más el día del juicio. Esto es mi consejo. Pasamos a la conciliación judicial y veo que voy fatal de tiempo. Ángel, tú me dices si voy muy rápido o no, ¿eh? No dice nada. No te preocupes, todo bien y muy interesante, gracias. Perfecto, nada, me decís lo que sea. La conciliación judicial. Bueno, os he puesto aquí el artículo porque esto es como una especie de pesadilla. Tú vas a la conciliación judicial y vamos a ver, las partes que están conciliando ahí no son tres, no es la empresa, el trabajador y el letrado de Administración de Justicia. La conciliación es trabajador y empresa. Y si hay algún lag conectado a este curso, que me perdone, pero lo único que tiene que hacer el lag es valorar si el acuerdo vulnera esto que os he puesto ahí. Oye, si es un fraude de ley, contrario al interés público, ya está. Si ve que el acuerdo pasa algo de esto, no lo aprueba. En sentido contrario, lo tiene que aprobar. Los que sois abogados ya en ejercicio y estáis yendo a juicio todos los días, por favor, esto es la pesadilla número uno, yo creo que ya para ambas partes, empresa y trabajador, porque te presionan. Hay muchos que no hacen nada. ¿No hay acuerdo? Bueno, pues a tu casa. Pero hay algunos que te tienen ahí 400 horas para que llegues a un acuerdo. Digo, pero si me ha robado. O el trabajador puede decir, pero si me debe 10.000 euros y me está ofreciendo 1.000 euros, ¿no? Entonces, esto es de verdad una pesadilla con la que tenemos que lidiar todos los abogados y de verdad lanzo aquí un llamamiento a los letrados de Administración de Justicia, por favor, para que, oiga, al final las partes que están acordando son el trabajador y la empresa y ya está. Agradecemos su función, por supuesto, de conciliación cuando están las partes ahí muy cercanas y tal, pero es que hay veces que de verdad que esto es una pesadilla y que ya perdemos un poco como el norte de las conciliaciones. Y aquí os he puesto el artículo que hemos comentado antes de la reconvención, que efectivamente pone que en la conciliación judicial se podría otra vez supuestamente reconvenir, pero este artículo lo impide porque dice tenía que haberse anunciado esa demanda al demandante en la conciliación previa al proceso y el proceso es el proceso judicial. Con lo cual, este artículo, digamos que impide que la empresa, en este caso, pueda demandar al trabajador en la conciliación judicial. Tiene que hacerlo en la administrativa. Paso al siguiente, que es la parte del juicio, como hemos puesto ahí, pues bueno, primero, has terminado ya la conciliación con el letrado de Administración de Justicia y ahora viene, en algunos casos, la conciliación con el juez. O sea, ¿quién no ha estado 400 horas dentro de la sala después de la conciliación, que no has llegado a ningún acuerdo y entras en sala? Es verdad que la del juez suele ser más efectiva porque muchas veces da a entender quién va a perder o quién va a ganar. Que también os digo que si vuestro cliente os dice que quiere celebrar, para adelante. Porque al final, a mí me ha pasado personalmente que me han presionado muchísimo diciéndome que voy a perder y que encima me van a sancionar y poner temeridad. Transcurre el juicio y he ganado. Con lo cual, yo os animo a que no os amedrentéis con toda la presión que sufrí por los abogados, tanto con el LAG con el LAG, Letrado de Administración de Justicia, y con el juez. Es verdad que en el SMAC esto no pasa. Como saben que tienen cero poder de convicción, porque al final muchas veces ni saben de qué va el tema, no sientes esa presión, ¿no? Pero la verdad que conciliar o intentar conciliar con el Letrado de Administración de Justicia o el juez, yo es que de verdad prefiero llegar allí y celebrar el juicio y irme a mi casa. Pero bueno, para que sepáis que hay que hacerlo otra vez, la conciliación otra vez
con el juez, porque no queda más remedio. Pero bueno, también es verdad que escuchéis lo que dicen los jueces cuando no cabe recurso, porque ahí sí que es muy probable que, aunque igual hasta ni compartan lo que han puesto en la sentencia, digan, ¿qué más da? Si no cabe recurso, pues se lo va a comer. Así que ahí sí que igual os aconsejo un poco que sigáis más la opinión del juez en esos casos. Otra cosa que os he puesto ahí, esto sobre todo para las empresas, pues oye, imaginaos que vais a perder el juicio o no, que ni sabéis. Pues recordad que existe este artículo de la ley del 110 que os permite optar por la indemnización y no por reincorporar al trabajador en el acto del juicio. ¿Por qué os lo comento? Porque si se pierde la sentencia, luego os van a dar 5 días para que optéis por readmitirle o pagarle, y ese es un escrito más que tenéis que hacer. Cuando esto lo podéis ya adelantar en el juicio, por supuesto, si el cliente os ha dicho que ya tiene claro que va a pagarle la indemnización si perdemos y no reincorporarle, que suele ser en el 98% de los casos. Importante sentencia, aportación de la prueba por medios telemáticos. Ahora sí que voy a ir mega rápido porque veo que si no, no llego a la parte importante del curso, que son las sentencias sobre nulidad e improcedencia. Esto simplemente os voy a decir que le echéis un vistazo a la sentencia de Audiencia Nacional que acaba de salir ahora, es de febrero del 2024, y no admite prueba en papel porque la parte no la aportó de manera anticipada, de manera telemática. Con esto hasta ahora hemos sido bastante flexibles y muchas veces es que ni aportábamos la prueba hasta el día del juicio, incluso aunque el juez no lo requería y no pasaba nada, pero con esta sentencia nos hemos llevado un sustito, porque no solamente es que la tienes que aportar antes, es que la tienes que aportar antes por medios telemáticos. Y chicos, si os parece bien, como solamente tengo hasta ahí 18 y me queda un minuto, voy a saltarme todas las sentencias. Bueno, en realidad solo me voy a saltar esta diapositiva, que si queréis luego la comentamos si vemos que vamos bien de tiempo y si queréis, y voy a ir a la parte de las nuevas sentencias. Las tenéis todas ahí, ¿vale? Y las voy a resumir súper rápido. Tú pides que se declare el despido improcedente y además quieres una indemnización adicional porque te has leído la sentencia del TSJ de Cataluña que ponemos ahí del 10 de febrero y dices, esta es la mía. ¿Por qué? Porque esto al final viene de una interpretación que creo que viene del juez, si no recuerdo mal, que es como que hay que dar una indemnización justa al trabajador, ¿no? Y entonces cuando tienes poca antigüedad, por ejemplo, y tu indemnización por despido improcedente son 300 euros, eso te parece fatal porque has perdido la posibilidad de estar trabajando con la empresa 200 años. Bueno, pues hemos puesto ahí las diapositivas que solo hay una sentencia a día de hoy de algún TSJ, del Tribunal Supremo no hay nada, que permita al trabajador tener una indemnización adicional a la ya prevista para los despidos improcedentes, que son los 33 días. Es la sentencia del TSJ de Cataluña. Os hemos puesto sentencias en las que se desestima esa indemnización adicional, pero permiten que en ese caso no, pero dice, bueno, si hubiera sido una situación excepcional, igual nos lo pensábamos. Y luego otras sentencias que directamente dice, mira, 33 días y ya está. Os cuento súper breve lo de la sentencia de Cataluña para que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué le dan en la sentencia del TSJ de Cataluña esa indemnización adicional al trabajador que solamente se llevó sus 33 días, pero por pocos meses trabajados? Porque ocurrió que la empresa a este trabajador no lo incluyó en un ERTE por fuerza mayor de COVID, o sea, esto ya es bastante antiguo, y al no haberle incluido, perdió el derecho a la prestación por desempleo cuando le despidieron. Es exclusivamente por esto que se da una indemnización adicional. Es decir, cuando ahora el 80% de gente que demanda a nuestros clientes, que como digo son bastante empresas, nos suele pedir esta indemnización adicional, pero es que no entramos a negociarla, porque de verdad tiene que haber ocurrido algo en el caso que sea realmente excepcional para que yo pueda en mi cabeza incluir eso como un riesgo posible, ¿vale? O sea que esto, lo siento por los que veáis trabajadores, pero a día de hoy no se están concediendo indemnizaciones adicionales. Otro tema que también habíamos dicho que íbamos a comentar en la charla, y cualquier cosa me paras, Ángel, y me callo, son las obligaciones. De momento no hay preguntas, o sea que tú sin problema, ¿vale? Vale, genial, me calléis cuando sea necesario. Pues otra cosa muy importante, que también han empezado a salir sentencias, son sentencias que piden la improcedencia del despido, no porque los hechos sean falsos o estén mal tipificados, sino porque no hemos dado un trámite de audiencia al trabajador. Es decir, que estamos hablando de un supuesto en el que no hay expediente contradictorio porque no es representante legal de los trabajadores, tampoco hay un convenio colectivo que obligue a dar esa audiencia al trabajador, ese trámite, ese expediente contradictorio y disciplinario, y aún así hubo una sentencia del TSJ de Baleares, que os ponemos ahí, que dice que en aplicación del convenio de la OIT 158, todos los trabajadores tienen derecho, en un caso de despido disciplinario, a explicarse antes de ser despedidos. Bueno, pues aquí se declaró improcedente por este motivo. Ya está. No hay más sentencias hasta que salió una interesante del TSJ de Madrid, que os la ponemos ahí, que no se declara improcedente por no haber seguido este trámite de darle esa oportunidad al trabajador de explicarse antes de ser despedido, ¿vale? Pero
dice que como esta posibilidad de explicarse no viene prevista en el ordenamiento jurídico español, no se está incumpliendo absolutamente nada de lo que es el artículo de los despidos improcedentes o procedentes o disciplinarios y, por lo tanto, el despido es procedente, aunque no le hayáis dado trámite al trabajador para explicarse. Ahora bien, ¿qué dice esta sentencia? Súper importante. Dice que aunque el despido sea procedente y no improcedente por este motivo, que el trabajador puede demandar una indemnización adicional a la supuesta que le hubiera... Imaginaos que el despido lo gana la empresa, el despido se declara procedente y se lleva 0 euros, ¿vale? Pues lo que podría hacer el trabajador es pedir una indemnización adicional por daños y perjuicios en virtud del Código Civil, porque es cierto que la empresa ha incumplido lo del convenio 158 de la OIT, que está traspuesto a la legislación española o que España lo firmó o algo similar, y puedes pedir una indemnización por los daños que te ha producido el que no te dieran ese trámite para explicarte. Y dices tú, ¿y qué pido? ¿Cuánto dinero pido? Pues el TSJ de Madrid da ideas. ¿Qué idea da? Para las empresas fatal, para los trabajadores estupendo. Dice que lo que pueden hacer los trabajadores es pedir como daños y perjuicios todos los salarios dejados de percibir desde el día que te despidieron y hasta el día del juicio, porque fue el día del juicio el primer día que se te dio la palabra para poder escucharte. Imaginaos, eso es una pasta. Y en este caso no se condena a eso, porque al final, de hecho, creo que el despido se declara procedente, el trabajador se lleva 0 euros, porque dice la jueza o el TSJ que no se puede declarar improcedente porque no hay obligación legal en los despidos disciplinarios de darle trámite al trabajador y, por lo tanto, lo único que la idea que le da el TSJ es, nada, el despido es procedente, lo siento, has perdido, pero puedes reclamar a la empresa daños y perjuicios. Muy interesante y a ver qué es lo que pasa. Y vamos a pasar hasta que me cortéis, yo sigo hablando, y las sentencias, vamos a hablar ahora un poco, ya hemos visto qué pasa si se declara improcedente el despido y cuáles son los casos nuevos, que por resumirlo son 2, la indemnización adicional, además de la improcedencia, y causa de improcedencia, el no darte audiencia para explicarte, y ahora vamos a ver la nulidad. Tenemos los supuestos de nulidad objetiva, que básicamente los hemos descrito ahí, no los voy a repetir. Oye, el Estatuto de los Trabajadores dice que si estás embarazada, nulo, punto. Eso es la nulidad objetiva. Aquí no hay más. No hay que aportar prueba, no hay que discutir, nada. Y luego tenemos lo que ya no es tanto nulidad objetiva, que es la nulidad por vulneración de derechos fundamentales. Y aquí sí que ya no es objetiva, no es automática, sino que el trabajador tiene que hacer un esfuerzo, su letrado, por acreditar indicios, ¿vale? Y antes de pasar a la nulidad por vulneración de derechos fundamentales, voy a centrarme un momentito en las nuevas causas de nulidad objetiva, ¿vale? Por supuesto, el tema de que si estás embarazada, despido nulo si no hay causa, todo el mundo lo sabe. Pero es que además ahora el hecho de solicitar una adaptación de la jornada, que puede ser teletrabajar, eso ya te protege y es nulidad objetiva. Es decir, ahí ya, si quieres despedir a alguien que ha solicitado teletrabajar, ya estaría protegido. Fijaos. O sea, esto no sabemos ni hasta cuándo, pero esto ya es un tema bastante importante. Pero también es verdad que hay sentencias que dicen, oye, si yo veo que te has pedido teletrabajar porque te olías que te iban a despedir, esto es un fraude de ley y no te protejo por eso. Pero es verdad que eso es bastante complicado probar, que tú has probado, que tú has solicitado tu reducción de jornada o tu teletrabajo porque sabías que te iban a despedir. Así que esto ahí, los que llevéis trabajadores, tenéis una muy buena oportunidad. Pasamos a la siguiente diapositiva de vulneración de derechos fundamentales, que principalmente se alegan el 24, tutela judicial efectiva, y el 14, discriminación. Me voy a centrar en discriminación porque son las nuevas sentencias de ¿me pueden despedir estar enfermo? Mira, esa pregunta también te pueden despedir si estás embarazada. O sea, es que ¿te pueden despedir? Claro que sí. Ahora vamos a ver cuál es la consecuencia de que te han despedido si estás embarazada, o ahora nos vamos a centrar es si estás enfermo. Pues bien, esto ya no estamos encontrando bastantes sentencias que típica carta de Chichinabo de te despido porque no me gusta tu rendimiento y estás enfermo, ahí vas al hoyo. Si eres empresa, vas al hoyo porque realmente tienes que ir al pleito a explicar por qué has despedido a esta persona. Porque si no tienes ninguna razón medio convincente, el despido se está declarando nulo. Y se declara nulo no por nulidad objetiva, sino por vulneración de derechos fundamentales por el artículo 14. Es decir, no hay un artículo que diga que si estás enfermo, el despido es nulo. Lo que dice es que si te despiden por estar enfermo, que es lo que parece porque no hay otra causa que hayas puesto en la carta para ello,
entonces se está vulnerando tu derecho a la no discriminación, que es un derecho fundamental de no ser discriminado por razón de enfermedad, y en este caso es lo que se produce. Y en todos estos casos de nulidad por vulneración de derechos fundamentales, ahí sí que os animo a los trabajadores a pedir una indemnización adicional por vulneración del derecho fundamental, porque la dan. Nulidad objetiva, que son los supuestos que hemos comentado antes, me quedo siempre con el caso más fácil, que es de estar embarazada, ahí no procede siempre la indemnización adicional, porque la indemnización adicional es una reparación de ese derecho fundamental que te han vulnerado, que sería la discriminación por ser mujer. Pero es que eso solamente se da en casos en los que realmente se acredita que, por ejemplo, la empresa solo despide a mujeres embarazadas. Pero el hecho de estar embarazada y que te despidan no aplica automáticamente esa discriminación, con lo cual no siempre te van a dar una indemnización por violación de derechos fundamentales cuando estás embarazada, pero sí que te la van a dar cuando estás enfermo, porque desde luego si prospera el despido nulo es porque te han vulnerado el derecho fundamental a la enfermedad, así que pedirlo, porque es que hay veces que la gente no lo pide y esa es como súper clara que te la van a dar. Y luego, bueno, los despidos procedentes pues no vamos a entrar porque básicamente es cuando gana la empresa y te quedas con 0 euros. Es verdad, otra cosa, perdonad, antes de que pase a la siguiente diapositiva o me calle, lo que decidáis, el despido cuando una persona está enferma y se le despide, imaginaos una no superación del periodo de prueba, que en principio la empresa no tiene ni por qué poner nada, ¿eh? No ha superado el periodo de prueba y fin. Como des una de estas cartas de no ha superado el periodo de prueba y resulta que estabas enfermo, nulo, ya os lo digo. Ahora bien, estamos haciendo a día de hoy unas cartas de no superación del periodo de prueba que se asemejan mucho a las cartas de despido. Estamos poniendo, mira, no atiendes bien al cliente, llegaste el otro día 2 minutos tarde, he visto cómo has discutido no sé qué. Esto no da para ganar un despido disciplinario, pero sí que da para ganar una impugnación del despido o de la no superación del periodo de prueba porque estás alegando que te estoy despidiendo por estar enfermo. Ahí con eso lo gana la empresa. Y os hemos puesto un par de ejemplos de todo. Me queda una que me la he saltado, que si queréis vuelvo para atrás o hacemos turno de preguntas. Ángel, lo que tú me digas. Mira, me han entrado ya 3 preguntas. Si quieres te las leo y comentamos, ¿vale? Mira, la primera es Perfecto. de la compañera Ela Hernández. Dice, si la readmisión es irregular porque el trabajador estaba de alta a tiempo parcial, pero realmente estaba trabajando la jornada completa, ¿se puede recurrir la readmisión o qué se hace en estos casos? Sí, bueno, sí, o sea, sería un incidente de readmisión irregular. Los datos, pues creo que, o sea, básicamente, pues lo he entendido bien, básicamente entiendo que en la sentencia tiene que poner eso, es decir, la sentencia tiene que reconocerse que tenía una jornada completa y si se le readmite solamente a jornada parcial y se le está pagando solamente a parcial, si la sentencia es clara y dice que tenía jornada completa, incidente de readmisión irregular. Así le ha contestado a la compañera. La siguiente es de Sergio Arguedas. Dice de qué forma podemos comprobar que el trabajador, una vez despedido, ha estado trabajando en otra empresa, si se debe solicitar al juez que aporte el trabajador su vida laboral. Sí, eso lo suelen hacer, lo de pedir al juzgado que le diga al trabajador que aporte la vida laboral, pero eso no lo recomiendo, porque a saber qué es lo que te da. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El momento procesal oportuno para pedir esto no es durante el procedimiento principal, que es hasta que sale la sentencia, sino es en fase de ejecución. Esto es lo malo, porque no lo puedes como saber con carácter previo, porque esto es irrelevante para la resolución del pleito. Pero una vez que hayas perdido el pleito, lo que tienes que hacer es solicitar al juzgado que se libre oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social, al SEPE y a la Agencia Tributaria. ¿Por qué solemos recomendar estos 3 órganos? Porque la Tesorería nos va a decir si ha percibido algún tipo de prestación por incapacidad temporal o lo que sea. También, si por supuesto vas a ver también si ha estado trabajando en otro sitio y vas a ver la base de cotización que ha tenido en otro sitio. Y aparte también solemos pedir al SEPE para descontar de ahí la prestación por desempleo y a la Agencia Tributaria también por si se ha vuelto autónomo. Porque si a la vez que prestaba servicios como trabajador también era autónomo, no vamos a poder descontar ese dinero porque ya estaba siendo autónomo. Pero imaginaos que le despedimos como trabajador, se da de alta como autónomo y empieza a tener ingresos. Esos ingresos en la tesorería de la Seguridad Social o en la vida laboral como tal no se van a ver, con lo cual tienes que librar oficio a la agencia tributaria para que te digan cuánto ha estado facturando este autónomo pues en el último año durante el periodo de salarios de tramitación y ahí lo puedes ver. Pero el momento procesal oportuno es durante la ejecución de sentencia, es decir, una vez que la sentencia hayas perdido si eres empresa y la sentencia es firme y entonces ahí ya sí que para tú poder consignar la condena necesitas saber qué es lo que ha percibido el trabajador. Y yo recomiendo siempre pedirlo directamente a los órganos, no al trabajador, porque a saber de cuándo es la vida laboral que te manda o lo que sea, no que sea desconfiada. Siguiente. Isabel Carranza dice cuáles son los pasos del expediente contradictorio, si tiene que responder al pliego de descargo o si se puede entregar directamente la carta de despido.
Sí, pues lo cuento. El expediente contradictorio, si no viene regulado en el convenio colectivo, es de la siguiente manera. Tú entregas una carta que es muy parecida a la carta de despido y tú la carta de despido pones, oye, hemos tenido conocimiento de los siguientes hechos. Los pones todos y lo que pones al final es, si estos hechos fueran verdad, es muy posible que pudieran ser los mismos calificados como falta muy grave, no sé qué, y la empresa tomará las medidas oportunas. Yo cojo esa carta, que es para mí el inicio del expediente contradictorio y disciplinario, y se la mando al trabajador. ¿Qué plazo le dais? Si no viene previsto en el convenio colectivo, como es mi ejemplo, tenéis que darle un plazo prudencial. Nosotros solemos dar 3 días. Y si en ese plazo de 3 días el trabajador no os ha contestado, pues nada, procedéis a darle la carta de despido pues cuando queráis, después de que pasen esos 3 días. Y si os contestan, yo lo que suelo decir es, hombre, al menos disimulad un poco y dar daros un día para leer las alegaciones del trabajador y que no os convencen o que sí, pero igual le queréis echar y ya le echáis al día siguiente. Pero si el expediente contradictorio viene regulado en el convenio colectivo, tenéis que seguir el procedimiento que venga regulado, que ahí sí que te van a poner, por ejemplo, oye, se lo tienes que notificar por escrito, él tiene un plazo de 5 días hábiles o naturales para contestar, ahí lo que diga el convenio, y una vez que ya os conteste, pues tomáis la decisión. Pregunta de Noelia Cantero, dice si el trabajador está de baja por IT durante el periodo de prueba y el empresario le despide, si sería despido nulo con derecho a indemnización adicional. Sí, lo he comentado justo antes porque al final está en periodo de prueba. Si le despiden estando de baja, ojo, y la empresa no acredita por qué le he despedido en el periodo de prueba, ¿vale? Tiene que acreditar algo. Trabaja lento, no es simpático, se llama... Eso me vale, ¿eh? Para desacreditar ese indicio de nulidad. Pero si la empresa no hace este esfuerzo probatorio y directamente simplemente es no superación del periodo de prueba, no pone nada más, no se acredita nada más, el despido se va a declarar nulo y como el motivo de la nulidad no es objetiva, sino que es por vulneración del derecho fundamental del artículo 14, que te han discriminado, claro que te van a condenar también a la empresa a una indemnización adicional siempre y cuando la pidas, siendo trabajador, claro. O sea que sí. Siguientes de Naemi Eiper, dice, en los casos de despido disciplinario por causa de disminución voluntaria y continuidad del rendimiento, ¿cuál es la clave para que dicho despido tenga éxito según tu experiencia? ¿Cuál sería la forma más idónea para demostrar que es voluntario? Vale, perfecto, pues también tengo la respuesta, lo que pasa es que es complicado que se produzca. El único despido por low performance o reducción de rendimiento pactado es el siguiente. Tienes que hacer una comparativa de este trabajador al que quieres despedir con, me lo invento, 3 o 4 trabajadores de su mismo departamento, zona, área, etcétera. Os voy a poner un ejemplo muy gráfico. Imaginaos que tenemos 4 trabajadores en la empresa que se dedican a vender libros. Y durante un periodo de 6, 7 meses, tenemos sentencias de 6, 7, 8 meses, tenemos 3 trabajadores que venden cada mes 1.000 libros, 1.500, 1.200, 1.100. Y luego tenemos el trabajador, que es el que queremos despedir, que cada mes ha vendido 300, 450, 600, tal. Esa diferencia en la comparativa con otros trabajadores que se dedican a lo mismo, están en la misma zona geográfica, etcétera, acredita que es voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque no hay ningún elemento externo que permita justificar por qué este trabajador vende menos que sus 3 compañeros. Y tiene que ser esta la comparativa y también que no vale compararlo solo durante 1 o 2 meses, sino que tiene que ser algo durante un periodo sustancial que la jurisprudencia suele entender como 6, 7 meses. Voy con las 2 últimas preguntas, Almudena. Este es de Isabel España Chico. Dice, ¿qué poder de negociación tiene el abogado de la empresa en el acto de conciliación administrativa si la carta de despido es muy floja? Si solo dice, por ejemplo, bajo rendimiento. Vale, pues aquí también nos ha pasado. Pues yo me tiro siempre el pisto de, mira, imaginaos que la indemnización son 1.000 euros, pues yo te ofrezco 500 y te dice el trabajador, pero si esto lo tengo ganadísimo, ya, pero el día del juicio, puede ser que la empresa no esté, que desaparezca, y si es una multinacional, lo que igual te dice es que, fenomenal, voy a optar por la readmisión, porque si el despido se declara improcedente, el trabajador siempre tiene en la cabeza su indemnización, pero la empresa puede optar por reincorporarte. Y si para entonces el trabajador tiene otro trabajo, no va a querer reincorporarse y los salarios de tramitación que él pueda ganar igual son inferiores a esos 500 euros que hemos comentado. Así que eso es lo mejor, decir, oye, mira, o bien la empresa saber dónde está, si es que es una empresa pequeña y puede colar esto, y si no decir, mira, soy el Corte Inglés, por decírtelo, obviamente voy a tener dinero, pero voy a optar
pagar por reincorporarte, con lo cual, como mucho, te vas a llevar la diferencia entre lo que estás cobrando de paro y lo que cobrabas conmigo. Y, por supuesto, si has encontrado otro trabajo, olvídate que te llevas 0 euros. Que formulo, que es la que nos hizo yo llegar otro día por correo, Miguel Ángel Serrano García, dice, a raíz de las últimas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que reconocen una indemnización complementaria por la improcedencia, por entender que la legalmente tasada no alcanza a cumplir con la finalidad disuasoria pretendida, ¿cómo valorarías el que el derecho de la opción, que el artículo 56.4 del Estatuto de los Trabajadores reconoce al trabajador despedido, que fuese RLT o DS, fuese extensible al resto de los trabajadores? Yo que llevo empresas, pues lo valoro mal, pero básicamente esto ya lo he comentado antes y en relación a la sentencia que os he comentado, el TSJ de Madrid, del tema de la OIT, yo creo que se aplicaría aquí por analogía. Es decir, el Estatuto de los Trabajadores, a día de hoy, tal y como está, ni prevé audiencia previa, salvo que sea RLT, ni tampoco prevé que sea el trabajador el que tenga la opción. Esa opción está reservada exclusivamente para la RLT, con lo cual, mientras no se cambie el Estatuto de los Trabajadores, no se va a cambiar esto. Por el mismo motivo que no hay ninguna sentencia a día de hoy, salvo la del TSJ de Cataluña, con unas condiciones súper específicas que te den derecho a una indemnización adicional. Así que para eso el legislador tendrá que cambiar el estatuto, mi opinión. Pues Almudena, muchísimas gracias por todo y muchas gracias por este hueco para esta formación tan interesante. Nada, lo que necesitéis y cualquier día si queréis que continúe con la diapositiva me lo decís. Muchas gracias. A vosotros.